Y ahora, Entre Nosotras te invita a ver el segmento de Legales. Estamos de regreso con más Entre Nosotras en el segmento de Legales, que vamos a tocar un tema sumamente importante, interesante y lamentable, y es sobre las madres que abandonan a bebés recién nacidos y sus implicaciones, pues obviamente legales. Y para eso tenemos acompañándonos la tarde de hoy a la abogada Omayra Ríos Arosemena. Bienvenida, Omayra, qué gusto tenerte. Gracias, Ana Lorena, encantada de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Un placer para nosotros. Omayra, hace unos días estábamos pues viviendo ese trágico momento y doloroso para quienes somos madres y quienes no, donde un indigente pues encuentra a una niña debajo de un puente, una niña recién nacida, no más de 3 días de nacida. Entiendo que posterior a este hecho dieron con la madre, la persona responsable de esta niña, pero a nivel legal existe algún punto donde esta madre tenga que pagar por esta falta, esta irresponsabilidad y falta de alma, porque definitivamente que una persona debe tener el corazón totalmente dañado, oscuro, para cometer un acto como esto, porque definitivamente que hay muchas opciones para estos niños. Así es, Ana Lorena. Mira, es importante que consideres que el abandono es aquella dejar a un menor en estado de indefensión, sobre todo de quien tiene la responsabilidad legal de protegerlo y de cuidarlo. Esto es un delito contra la vida e integridad personal. Conlleva penas de prisión de 1 a 2 años, y si existen condiciones que agravan esa conducta, la pena aumenta inclusive hasta 12 años. Va de 4 a 6 si el abandono pone en peligro la vida de la criatura, de 8 a 12 si sobreviene la muerte de la criatura, y también cuando se dan condiciones o circunstancias de abandono en un lugar específico. En este caso, entiendo, según las noticias, que se dio cercano a un basurero, en una vía pública. Todo esto, si esto pone en peligro la salud del menor o recién nacido, constituye un agravante, y si es un delito y es sancionado de acuerdo a nuestro Código Penal. Wow, qué impresionante. Y muchas personas desconocemos de este tipo pues, de leyes que existen a nivel nacional y que realmente hacen hacerse responsable a la persona pues, que cometió el delito. Omayra, en este sentido, hay personas, bueno, en esta ocasión dieron con la persona responsable, pero ¿qué sucede cuando no? ¿O cuál es el proceso? De pronto, si yo vi a la persona, ¿cómo se lleva eso a cabo? Digamos que yo la vi, pero no tengo ninguna prueba que me respalde como testigo del caso. ¿Cómo se puede llevar este proceso legal en un escenario como este? Mira, es muy importante que las personas que tienen conocimiento de un hecho de esta magnitud lo pongan en conocimiento de la autoridad, porque de lo contrario también pueden ser investigadas por omisión y ser cómplices, porque Exacto. Tú estás dejando en estado de indefensión a un recién nacido. Entonces, tu obligación como ciudadano es denunciar este hecho. Una vez encuentras a un recién nacido, este menor debe ponerse bajo un proceso de protección, en donde interviene el CENIAF, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y también interviene la Policía de Niñez y Adolescencia, el Juzgado de Niñez, abre un proceso de protección. Dentro de este proceso de protección se hacen las investigaciones pertinentes para tratar de ubicar a los padres o a la madre, claro. Y si no a esto, a los familiares de los padres o de la madre, y si no se ubica a ninguno de estos, entonces ese menor se coloca en un hogar sustituto, y esta medida la ratifica el juez de niñez. Ese es el proceso inicial. Luego de esto, por ejemplo, si no se identifican a los padres, se debe hacer lo que es una declaración que la ley llama expósito, que es de niño abandonado. En estos casos, cuando se hace esta declaración, entonces se puede colocar el menor para un estado de adoptabilidad. Si se identifica a los padres, se tiene que inhabilitar a los padres, se tiene que suspender esa patria potestad para poder darlo en adopción. Obviamente, Ana Lorena, los procesos no son tan expeditos, claro. Y hay una alta demanda, y las cifras, por ejemplo, en el año 2020 fueron 37 niños o niñas recién nacidos abandonados. En el 2021 fueron 19, en el 2022 fueron 9, y este año ya tenemos el primer caso. Si nosotros buscamos los antecedentes, yo lo vería desde un punto de vista del impacto que ejerce la parte económica, claro. Porque en el 2019, el 2020, veníamos de una economía resquebrajada por la pandemia, aunque no justifica el acto.
Claro. Obviamente hay que investigar y buscar el origen, porque algo también importante es que este tipo de conducta no solamente la vemos en adolescentes, sino en mujeres adultas. Y ese es un punto importante que la ciudadanía tiene que saber. Hay distintas formas en que la persona puede abordar esta situación si no tiene la facilidad económica, si no tiene la ayuda de su familia o si ha sido víctima en muchos casos de violación. Es difícil, hay condiciones sociales que puede que una menor no sepa qué hacer ante este escenario, pero una mujer adulta pues ya tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus actos. Así es. Particularmente un escenario como el de vivo con mi mamá, abandono a mi hijo, pero lo dejo en casa de mi madre, yo me voy. Yo, o sea, puedo estar a expensas de la ley por este acto que sí es un acto de abandono, pero de cierta forma estoy salvaguardando la vida o la estabilidad o quizás el entorno de mi hijo porque se está quedando en un techo con un familiar. ¿Se considera también que puede ser penado por la ley? Mira, hay algo que se llama excusa absolutoria, en donde, por ejemplo, si la madre no quiere quedarse con la criatura por las razones que sea, ella puede ir a un centro receptor. ¿A qué le llamamos centro receptor? Puede ser un centro de salud, un hospital, una policlínica. Apenas el niño nace, ella tiene que hacerlo dentro de los 7 días. El pediatra tiene que certificar que ese niño tiene 7 días de nacido y no es lo mismo dejarlo en un centro de salud, en un hospital, que dejarlo a la intemperie. Por ejemplo, el caso del año pasado, que dejaron uno en un potrero. Los gallotes picaron a esa bebé y le causaron un daño. Ese caso se dio el año pasado. Entonces, allí también vemos el nivel de responsabilidad. Entonces, hay un tema en lo que yo considero que se debe hacer mucha docencia y es la prevención. Porque si estamos viendo que existen factores económicos que inciden en que estas cifras se eleven, como en el año 2020, desde ya hay que empezar a concienciar a la población, a hablar de planificación familiar, porque lastimosamente muchos de estos casos se dan en hogares de extrema pobreza, por falta de información, porque hay temas de emocionales, de que la familia no tiene los recursos económicos, de que no tiene la madurez emocional. Hay que hablar de estos temas. Para mí es importante la prevención, porque actuamos reactivamente cuando tenemos un caso, porque todo el mundo se entera, pero después se nos olvida ese caso y no hacemos nada. O sea, es evitar llegar a que pase la situación, sino más bien prevenir. Creo que es la mejor manera de actuar frente a este tipo de casos y esperando pues que vayan en disminución a medida que va pasando el tiempo, así como lo comentaba según las estadísticas que manejamos. Pero Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué interesante conocer sobre las leyes panameñas y que definitivamente son delitos que son penados por la ley, así que como ciudadanos debemos estar, ¿sabes?, chequeando, pendiente quiénes están a nuestro alrededor y si de pronto están pasando por una situación similar. Así que muchísimas gracias, Omaira, por acompañarnos. Recuerda tus redes sociales para que puedan contactarte. Diva Legal en Instagram y Omaira Ríos y Abogados también en Instagram para todos los que me siguen. Muchas gracias. Gracias a ti, Omaira.